Oremos. Sagrado Dios eterno, te damos las infinitas gracias por esta oportunidad que nos concedes, no solamente de poder estar juntos, sino unidos con un solo propósito y un solo deseo en nuestra mente y en nuestro corazón de rendirte esta gloria. Gracias porque hasta hoy nos bendices, juntamente con esta prueba de la pandemia, nos concedes estos medios para que cada uno de tus hijos podamos estar unidos. Por eso rogamos de tu bendición, pedimos que nos bendigas, que nos acompañes, que nos concedas, Dios, las palabras adecuadas, sencillas y necesarias para poder leer y explicar tu palabra, y también oídos atentos, una mente abierta y también un corazón dispuesto para que tu palabra sea escuchada, entendida y también obedecida. Permite que seamos edificados, que crezcamos en la fe y que seamos fortalecidos para resistir esta prueba, Padre. Gracias por tu gran amor que nos tienes, gracias porque en ese amor permitiste que tu Hijo Santo muriera en la cruz. Sé con nosotros, ayúdanos y permite que perseveremos siempre, que sirvamos en tu obra y que sirvamos a nuestros hermanos. En el nombre de Cristo, tu Hijo Santo, te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a ir allá al primer libro de Samuel, capítulo 7. Samuel, juez de Israel. Nos interesa el versículo 12. El versículo 12 está aquí. ¿Listos? Leamos. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. ¿Listos? Dice la Sagrada Palabra. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Dice, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué significa Ebenezer? Ebenezer, esto es piedra que ayuda. Aquí está hablando de la ayuda que Dios dio, que Dios mostró, que Dios proveyó, que Dios haciéndose presente en el ministerio de Samuel, Dios haciéndose presente ante su pueblo. Así que en el capítulo 6 vemos que los filisteos están devolviendo el arca. Luego escuchan los filisteos que hay gran gozo en el campamento de Israel, ¿sí? Y dice que salieron a pelear contra ellos. Así que ahí están los filisteos. Ahí están luchando, ellos tienen su causa, los israelitas tienen su causa, pero nos interesa más que Dios tiene su causa, y su causa es ayudar, es proteger, es guardar. El juez, el último de los jueces, Samuel, es uno de los protagonistas aquí, y dice, se le pide a Samuel, en el versículo 8 del capítulo 7 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Así que Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Así que el versículo 10 habla de la manera en que Dios les ayudó. Dice, y ayudó que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Dios tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Así que aquí hay una narración más, de una victoria más
de una ocasión más en que el pueblo de Israel tiene esta oportunidad de ver, de oír, de prácticamente de sentir la misma presencia, la misma presencia poderosa de Dios y la forma en que Dios les está concediendo la victoria. Pero recuerden, antes hubo oración, antes hubo un buen deseo, antes hubo un buen corazón de someterse a la voluntad de Dios. Así que aquí Israel todavía no tiene rey. Son los últimos días de Samuel como dirigente de Israel, porque a partir del versículo 8 Israel va a pedir rey, cosa con la que Dios no estuvo de acuerdo, mas sin embargo Dios se lo concedió. Así que llegamos al 12, ¿sí? Dice la última parte, hasta aquí nos ayudó Dios, hasta aquí nos ayudó Jehová, y pues vamos a tratar de que ese sea nuestro tema, ¿sí? Hasta aquí nos ayudó Dios, así que vamos a reflexionar un poco. Hasta hoy nos ha ayudado Dios, hasta hoy nos ha protegido Dios, hasta hoy nos ha guardado Dios de este riesgo, de este virus, de esta pandemia. O sea, de las muchas veces que Dios nos ha ayudado, podemos decir todos, hermanos, hermanas, jóvenes, todos podemos decir, ¿sí? Hasta aquí, hasta hoy nos ha ayudado Dios. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado, Dios no ha dejado de poner los medios y los recursos y todo lo necesario para que nosotros, para que su pueblo, para que su iglesia pueda continuar esta obra que Él nos demanda en su Sagrada Escritura. Dios no nos ha dejado de acompañar, Dios no ha dejado de poner los medios, ni los recursos, ni nada. O sea, tenemos en todo lo suficiente, tenemos en todo lo necesario. O sea, tenemos el privilegio, Dios nos concede el privilegio de poder estar hasta hoy, hasta ahora, siendo ayudados por Él. Así que Dios es uno que bendice, Dios es uno que guía, Dios es uno que protege, pero también Dios es uno que ayuda. Y esa es la parte que vamos a estudiar el día de hoy. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sí? Hasta aquí no significa un fin. Ese hasta aquí no significa que después de esto ya no nos va a ayudar Dios. Es un llamamiento, una reflexión para que nos demos cuenta que hasta este momento Dios nos ha ayudado. Hasta este momento Dios ha estado con nosotros. Hasta este momento Dios nos ha concedido su ayuda y lo va a seguir haciendo. Y nos va a seguir ayudando. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a ser unos que necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros nunca va a ser autosuficiente. Porque ninguno de nosotros nunca va a tener ni la fuerza, ni la capacidad, ni la inteligencia de valerse por sí mismo, de protegerse a sí mismo. Así que todos necesitamos la ayuda de Dios. Así que cuando leamos hasta aquí, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta este momento nos ha ayudado Dios. Debemos tener la seguridad de que en los siguientes momentos, en los tiempos futuros, Dios nos va a seguir ayudando siempre conforme a su voluntad. Siempre que nosotros se lo pidamos, siempre que nosotros toquemos a su puerta
¿sí? Siempre que clamemos a Él, siempre que confiemos en Él, así como su pueblo, aquí juntamente con Samuel, están confiando en Dios de manera completa. Hasta esta fecha, Dios había los filisteos habían tenido una supremacía sobre Israel. Los habían dominado. Y ahora que los miran alegres, contentos, ¿sí? Y pues gritando de júbilo, bueno, pues se proponen a subir, a atacarlos pensando que van a ganar otra vez. Pero ahora sí que los filisteos no contaban con que Dios les iba a ayudar. Verso 10, los filisteos no contaban con que Dios iba a tronar en contra de ellos, que Dios los iba a atemorizar, y pues es obvio que atemorizado no se gana ninguna batalla, atemorizado no se gana ninguna guerra, atemorizado no se gana ninguna pelea. Así aquí está Dios ayudando, Dios haciendo su parte, pero no basta con que Dios haga su parte. Israel tiene que hacer su parte. ¿Sí? Samuel tenía que hacer su parte. ¿Sí? Y entonces Dios hizo su parte. ¿Y qué crees? Cuando cada quien hace su parte, todo funciona. ¿Sí? Cuando cada uno hace su parte, todo funciona. Cuando Dios hace su parte, el Espíritu hace su parte, y la iglesia, tú y yo hacemos nuestra parte, ¿qué crees? Va a funcionar. Va a funcionar porque Dios nos va a ayudar. ¿Sí? Así que, ¿cuántos personajes en la Biblia necesitaron ayuda? Escribe. ¿Sí? Moisés necesitó ayuda allá en Éxodo 17:12. ¿Sí? Moisés necesitó ayuda allá en Éxodo 17:12. ¿Sí? Vamos a recordar qué estaba sucediendo allá. Israel sale a pelear contra Amalec. ¿Sí? Israel sale a pelear contra Amalec. ¿Por qué? Porque Amalec salió a enfrentar a Israel cuando iba por el desierto. ¿Sí? En el 17, Éxodo 17, en el versículo 12, dice, nada más vamos a leer el versículo 12, dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué era lo que se necesitaba? ¿Muchos soldados? No. ¿Se requería que Josué allá en la batalla hiciera un buen trabajo? Pues sí, pero no era suficiente. Era solamente una parte, un engranaje de la maquinaria de Dios. ¿Sí? Si leemos el versículo 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, aquí está lo importante, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, o sea, ganaba, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Entonces, ¿de qué dependía el triunfo de esta batalla? El que tuviera más fortaleza iba a ganar, claro, es una guerra. Pero esa fortaleza era una fortaleza que radicaba en que Moisés mantuviera sus brazos alzados, sus brazos levantados, sus brazos hacia arriba. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Para que Israel ganara esa batalla,
Moisés tenía que tener sus manos alzadas. Pero es obvio que no todos podemos durar mucho tiempo con las manos alzadas. Y menos hasta que se ponga el sol. Y menos si falta mucho, si falta bastante para que se ponga el sol. Entonces es obvio que Moisés solo no iba a poder apoyar en lo necesario y en lo suficiente, así que hizo falta quien le ayudara. Hizo falta quien le apoyara. ¿Qué crees? En la iglesia también hace falta quien ayude. ¿Qué crees? En la iglesia también hace falta quien apoye. ¿Por qué? Pues porque las manos se cansan, las piernas se cansan, el cuerpo se cansa, hacen falta manos. ¿Sí? Allá hay dos manos. Y pues podríamos pensar desde un principio que dos manos eran suficientes para mantenerse alzadas, pero hacían falta otro par de manos para que esas manos se mantuvieran en esa posición. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera tenido ayuda? Israel hubiera sido derrotado y Amalek hubiera sido el victorioso. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido quien ayudara? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido quien apoyara? ¿Sí? Así que siempre va a hacer falta quien ayude, siempre va a hacer falta quien apoye. La obra, la iglesia, el quehacer de la iglesia, siempre va a necesitar ayuda. Siempre van a hacer falta un par de manos para servir en esta obra, ¿sí? En esta congregación de la curva, ¿sí? En la cual estamos sirviendo, en la cual estamos adorando, en la cual estamos haciendo buena obra y en la cual estamos perseverando para cuando regrese nuestro Señor Jesús nos encuentre haciendo, apoyando, ayudando, realizando esta buena obra que Él nos ha encomendado. Ahí está Moisés, pero Moisés no es el último, el único. Mira a Pablo en Filipenses 1:19. Dejamos Éxodo y nos vamos al Nuevo Testamento. Nos vamos a Filipenses. ¿Lo tienes? Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19. Dice Pablo a los filipenses, dice: porque sé que por vuestra oración y en la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué quería Pablo? Quería que Cristo fuera magnificado, que Cristo recibiera la gloria, que Cristo recibiera la alabanza, que Cristo fuera puesto en un lugar muy en alto. Y él era predicador, y él era muy buen predicador. ¿Sí? Sabemos de su conversión, sabemos de su convicción, sabemos de sus hechos, sabemos de lo que le sucedió, sabemos de lo que le hicieron en cada una de las ciudades. En algunas ciudades lo apedrearon, en otras ciudades lo azotaron, en otras ciudades lo encarcelaron, lo pusieron en un cepo. O sea, la gente hizo con Pablo lo que él quiso. Y la pregunta fue, ¿cómo lo hizo? Dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración, ¿sí? Dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, Pablo era uno que también necesitaba ayuda.
Pablo era uno que pues con todo y lo que conocemos de él, con todo y lo que hemos dicho de él, con todo y lo que hemos predicado de él, todas sus fortalezas, también necesitaba ayuda. ¿Qué predicador puede ser lo suficientemente fuerte como para jamás necesitar ayuda de los demás? ¿Sí? ¿Qué predicador van a encontrar ustedes que sea capaz de sacar adelante toda una congregación sin que nadie le ayude? ¿En dónde lo van a hallar? ¿En dónde lo van a encontrar? Pablo, con todo y su grandeza, con todo y su conocimiento, con todo y su convicción, con todo y su anhelo de que Cristo fuera magnificado, necesitaba ayuda. Necesitaba de las oraciones de los filipenses, por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi liberación. ¿Sí? Así que Pablo necesitó ayuda. Cuando iba por los caminos, el Espíritu Santo lo guiaba. Eso era ser ayudado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Cuando él estaba en peligro, ¿sí? Como cuando el naufragio del barco aquel en el que él iba rumbo a Roma, ¿sí? Recibió ayuda de Dios. ¿Sí? Y Dios no solamente ayudó a él, sino que también ayudó a todos los que estaban con él. ¿Sí? Dios dijo, se te ha concedido todos los que viajan contigo. ¿Sí? Ninguno va a perecer. Así que, ¿qué más grande predicador que Pablo? ¿Sí? ¿Qué mejor predicador que Pablo? ¿Qué palabra más poderosa que la predicación de Pablo? ¿Qué enseñanza mejor podría ser mejor que la de Pablo? ¿Sí? Y también tenemos que decir que pues era ayudado por Dios, porque era guiado por el Espíritu Santo. Así que con toda esa ayuda, él todavía dice, necesito la ayuda de ustedes, hermanos filipenses. Necesito la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Necesito que pidan por mí, que rueguen por mí, para que Dios me liberte. Él quería libertarse, él quería estar libre. Él quería seguir predicando, él quería seguir evangelizando, él quería continuar sus viajes misioneros, pero aquí para los filipenses, pues él estaba preso. ¿Sí? Y necesitaba la ayuda. ¿La ayuda de quién? De Dios, pero pregunta, ¿nada más de Dios? No, necesitaba la ayuda de los hermanos. ¿Sí? Los mejores predicadores, los más grandes predicadores necesitan ayuda. ¿Sí? Y ahí está Dios. ¿Sí? Así que cada uno de los predicadores pueden decir con toda confianza, hasta hoy nos ha ayudado Dios. Hasta hoy nos ha fortalecido Dios. Hasta ahora Dios ha puesto los medios, hasta ahora Dios ha abierto puerta, hasta ahora Dios ha hecho esta obra utilizándonos a nosotros. Pero no por nosotros mismos, no con nuestras fuerzas, con las fuerzas de Dios. Así que también todos los predicadores habidos y por haber, debemos de ser capaces de decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Cuando un predicador olvida estas palabras, se desconecta de Dios. Saca a Dios de la jugada, saca a Dios del partido. Saca a Dios del ministerio. ¿Y qué ministerio? Va a ser uno sin Dios. ¿Sí? Así que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ya lo vimos en el ejemplo de quién. Primero,
Primero, ¿quién? Moisés. Moisés. ¿En dónde? En Éxodo 17, verso 12. Y después en Pablo. Con todo y su gran obra, también fue uno que necesitó ayuda. Mira Mateo 26. Mateo 26, 40. ¿Quién me dice en dónde está Jesús en Mateo 26, 40? ¿En dónde está Jesús en Mateo 26, 40? ¿Dónde está? Sí. Según desde el verso 36, ¿en dónde está Jesús? En el Getsemaní. Ahí está Jesús. Jesús está en el Getsemaní. ¿Y qué está haciendo? ¿Es de día o es de noche? Es de noche. ¿Y qué está haciendo Jesús ahí con sus discípulos? Está haciendo lo que siempre hacía. Él de noche se iba al monte a orar y ahora se fue con sus discípulos. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar después de esos hechos del que suceden en el Getsemaní? Así estudiamos esta parte. Recuerden que estudiamos los hechos en el Getsemaní e hicimos un viaje al Getsemaní. ¿Sí? Estuvimos allá, estuvimos con Jesús, estuvimos con sus discípulos, estuvimos con su tristeza, estuvimos con su oración. ¿Sí? Y en el versículo, a partir del versículo 40, ¿qué tenemos? Dice Mateo 26, 40. Vino luego a sus discípulos, bueno, desde el 38, dice, ¿cómo estaba Jesús? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pregunta, ¿Jesús necesitaba ayuda? ¿Cuándo es cuando cualquiera de nosotros dice, no solamente oren por mí, dice, oren conmigo? Manténganse conmigo, permanezcan conmigo, estén conmigo. Es prácticamente como decir, por favor no me dejen solo en este momento. Por favor no se vayan. Hermanos, la situación mía es muy difícil. Les pido de favor que no se vayan. No me dejen solo. No quiero estar solo en este momento. Así estaba Jesús. Así estaba el Hijo de Dios. Así estaba el que todo lo puede. Así estaba el que todo lo sabe. El que conocía los pensamientos, el que tenía toda la sabiduría, todo el entendimiento, todo el poder de Dios. Así estaba aquel que tenía autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Así estaba aquel que causaba admiración a las personas por las palabras que salían de su boca. Así está este Jesús que cuando entró victorioso a Jerusalén hizo un azote, volcó las mesas y los echó fuera con gran autoridad, y todavía vienen y le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces esto? Pues ese Jesús, ese Cristo que todo lo puede, ese Cristo que es capaz de todo,
dice, quédense aquí, velen conmigo. No dice velen, no dice oren, dicen conmigo. Es la hora más triste, es la hora más difícil, es la hora más dura, es el momento más cruel que Jesucristo haya atravesado, porque sabía que faltaban solamente unos minutos para ser arrestado. Después de la tercera oración, Cristo va a ser arrestado. Y después del arresto, lo van a llevar a la casa del sumo sacerdote, ¿sí? Y lo van a juzgar y lo van a sentenciar, sin contar que lo van a golpear, ¿sí? Después va a ser llevado ante Pilato, ¿sí? Y va a ser azotado, va a ser escarnecido, y después va a ser llevado ante Herodes y también va a ser escarnecido, ¿sí? Y le van a poner una corona de espinas y se van a burlar de él porque lo van a vestir como rey. Y le van a decir, salve rey de los judíos. Así le iban a decir. ¿Sí? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo nos poníamos de niños cuando sabíamos que mamá o papá nos iban a dar una cueriza? Así una cueriza. Volteábamos a todas partes para ver a dónde nos íbamos a meter. Buscábamos alguna manera diciendo, ¿qué haré para que no me pegue? Sí. Y nuestros padres eran unos que decían, te voy a pegar, y porque ya estaba garantizada. Sí. Decían antes, vete al cuarto, ahorita voy a ir a sonar. Ya, y a veces se tardaba y pues pensábamos, no, pues a lo mejor ya se lo olvidó y ahí viene con el cito. Es que las cosas van a suceder, los momentos difíciles van a suceder, y Jesús, el Hijo de Dios, también tuvo sus momentos de dificultad, también fue uno que necesitó ayuda. Y si el Hijo de Dios necesitó ayuda, ¿quién de nosotros no lo va a necesitar? Si el Hijo de Dios hizo esta petición a sus discípulos, quédense aquí, velen conmigo. Él se puso a orar, despertó y sus discípulos estaban durmiendo. Los despierta, los exhorta, ¿sí? Y ora otra vez. ¿Y qué mira Jesús cuando termina de orar? Sus discípulos otra vez estaban dormidos. Sus discípulos estaban ahí, pero no estaban con él. No estaban ayudando. ¿Sí? Así que no se trata nada más de estar con, se trata de estar por Jesús. No se trata nada más de estar con Jesús, significa de apoyar a Jesús. Jesús también necesita nuestras manos, Jesús también necesita nuestros pies, Jesús también necesita cada uno de nuestros miembros. ¿Sí? No pensemos que la obra de Jesús se va a hacer sola o que la van a hacer unos cuantos. Jesús le dice a todos sus discípulos, quédense aquí, velen conmigo. ¿Sí? En la iglesia hay que trabajar. ¿Sí? Quédense ahí, velen ahí, trabajen ahí. ¿Por qué? Porque la obra también necesita ayuda. Así que podemos hablar de Moisés. Con toda su grandeza necesitaba ayuda. Podemos hablar de Pablo.
con toda su grandeza, ¿qué crees? También necesitaba ayuda. Y podemos hablar del más grande predicador del mundo, Jesús mismo. Y también vamos a llegar a la misma conclusión. Jesús fue uno que necesitó ayuda. Necesitó la compañía de los suyos. Necesitó que los suyos estuvieran con él. Necesitó que los suyos velaran juntamente con él. La iglesia siempre va a necesitar manos, siempre va a necesitar pies. Por eso cuando llegamos al cristianismo, pues ¿qué podemos decir? ¿Sí? Vamos a vernos al espejo, vamos a preguntarnos, pues Moisés era más grande que nosotros. Pues Pablo era más grande que nosotros y Moisés necesitó ayuda. Pablo necesitó ayuda y Jesús era enormemente más grande que nosotros, más poderoso que nosotros y también necesitó ayuda. Y entonces cuando hablamos de nosotros también necesitamos ayuda. El cristiano también necesita ayuda. ¿Por qué? Porque las manos se cansan. ¿Sí? Esa narración de Éxodo 17:12 está en Isaías 35:3, pero la vamos a ver en Hebreos 12:12. ¿Sí? Las manos se cansan, los pies se cansan, o si alguien tiene pies o manos que no se cansen, bueno, pues que levante la mano. ¿Sí? Hebreos 12:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas. Las manos cuando se cansan se bajan. Dice, y las rodillas paralizadas. Las rodillas cuando se cansan se paralizan. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Esto es algo en lo que tenemos que ocuparnos para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Hay que seguir la paz con todos, hay que seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y en dónde está la palabra ayuda? ¿En dónde aparece aquí la palabra ayuda? Dice levantar, no habla de uno, dice todos juntos. Ahí entra la palabra ayuda, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y comiencen a hacer lo que se tiene que hacer. Sendas derechas. ¿Sí? Rodillas de pie, firmes. ¿Sí? Y disposición para hacer buena obra. Así que Moisés pudo bien decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Sí? Pablo pudo decir también, hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Sí? Jesús, el Hijo de Dios, el supremo de la creación, también pudo decir, hasta aquí Dios me ha ayudado. ¿Sí? Y nosotros podemos decir igualmente, toda la congregación de la curva puede decir con toda confianza, hasta aquí Dios me ha ayudado, así que no hay razón para bajar las manos, no hay razón para que nuestras rodillas se paralicen, no hay razón para rendirnos, no hay razón para retroceder, no hay razón para ya no continuar esta obra, ya no hay razón para ya no unirnos cuando nos unimos para estudiar la palabra de Dios. No hay razón, no hay motivos. Necesitamos ayuda, es cierto, pero no estamos solos. ¿Sí? Recuerda, primer libro de Samuel 17:12, hasta aquí el Señor nos ha ayudado.
Son palabras de Samuel, pero tenemos que hacerlas nuestras, tenemos que memorizarlas, tenemos que aprenderlas, tenemos que repetirlas a los hermanos y decirle, hermanos, continuemos porque hasta ahora Dios nos ha ayudado. Debemos de perseverar en medio de toda esta pandemia. ¿Por qué? Porque hasta ahora Dios nos ha ayudado. Debemos continuar en este servicio. ¿Por qué? Porque hasta ahora Dios nos ha ayudado. Nuestros ancianos tienen que ser capaces de decir, tenemos que seguir en este ministerio porque hasta ahora Dios ha ayudado. Los diáconos tienen que hacer exactamente lo mismo. Este su siervo también tiene que hacer lo mismo. Y todos tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hasta ahora Dios nos ha ayudado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hay muchos que fueron ayudados por Dios. Anota, segundo libro de Crónicas 26:15. Dice, habla de un rey. Usías. No, ya se me olvidó el nombre. No lo anoté. Sí. Dice, fue ayudado maravillosamente por Dios hasta hacerse poderoso. Es rey Usías. Sí. Fue ayudado enormemente hasta hacerse poderoso. Usías fue un rey poderoso. Después le falló, porque juntamente con ese poder vino la vanagloria. Y quiso ofrecer sacrificios que solamente a los sacerdotes se les estaba ordenado hacerlo. Y entonces fueron los sacerdotes y le dijeron, no te corresponde, no es de ti, oh rey, ofrecer incienso a Dios. Pero como era el rey, como era muy poderoso, bueno, pues quiso hacer algo contra ellos. Y en ese momento los sacerdotes vieron que en su frente había una mancha de lepra y lo sacaron inmediatamente del templo, y a partir de ese momento ese rey fue leproso y ya no pudo gobernar, gobernó su hijo. Pero la parte que nos interesa no es su vanagloria ni su lepra, fue que Dios lo ayudó para que se hiciera grande. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa grandeza? Bueno, cada quien va a dar cuenta de eso. ¿Qué vamos a hacer con nuestras fuerzas? Cada quien va a dar cuenta de ello. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Todos vamos a dar cuenta de ello. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con nuestros talentos? Vamos a dar cuenta de ello. ¿Sí? Pero hasta este momento, Dios nos ha ayudado, y tengamos la certeza de que si continuamos esforzándonos en esta obra, Dios nos va a seguir ayudando. ¿Sí? Dios les bendiga.